ver ahora cómo funciona los three-way. Entramos por aquí, encendemos, salimos por allá, apagamos. Volvemos a entrar por aquí, volvemos a apagar por aquí, vuelve a entrar otro por aquí, vuelve a salir por aquí, o entra alguien por aquí, sale por aquí, vuelve a entrar otro por aquí, sale por aquí. Alguien va a entrar, enciende por aquí, sale por aquí, siempre va a funcionar. Muy buenas tengan todos amigos de la consulta eléctrica. Hoy vamos a estar viendo cómo funcionan los three-way. Estos son dos four-way, lo vamos a ver después. Estos son dos three-way de un tipo y estos son dos three-way también de otro tipo. Aquí tenemos una luz que vamos a utilizar en el circuito. Tenemos un circuito que está viniendo del panel, que tiene la tierra, el neutro, un vivo y el otro vivo, que está viniendo por aquí. Llega aquí al panel, son estos tres, el neutro, los dos vivos y la tierra, y está puesto un breaker doble para estar obligado a tumbar los dos circuitos cuando no lo necesitemos. Ahora están vivos, vamos a quitarlo para empezar a ver lo que vamos a hacer hoy. Ya vemos ahora que aquí no tenemos corriente. Esta línea, que en este caso está viniendo del panel, entraría en esta caja. Si es una línea que viene de un toma corriente, pues entrarían nada más el vivo, el neutro y la tierra. En este caso vienen los tres del panel, entonces los ponemos en una caja. Ya tenemos la línea en la caja. Esta tierra se une con esta tierra y después veremos que hay otro cable de el three-way que va puesto aquí en esta tierra también. La apartamos para acá. Como nada más vamos a usar 120 volt, pues solo necesitamos un vivo y el neutro. Esta la vamos a cubrir, no la vamos a necesitar y la dejamos guardada adentro de la caja. Puede ser que nos sirva para el futuro instalar un toma corriente, por ejemplo, o seguir otro circuito para otro lugar con el mismo neutro. Muy bien, vamos a hacer una esquemita primero. Un three-way tiene tres tornillos, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Este tornillo negro, ven ustedes que este es dorado y este es dorado. Este tornillo negro viene siendo este, que tiene un contacto que siempre está cerrado, o con este o con este, o con este o con este. Y aquí iría el otro three-way con los mismos tres tornillos. Vamos a poner que este está cerrado con este. Esos son los dos three-way. Sería uno aquí y uno acá. Si esta caja está en el primer, vamos a poner un three-way en esta caja. Como ya tenemos la línea ahí, en un three-way siempre la línea va en el tornillo negro y en el otro iría el que va para la luz. Pero vamos a hablar nada más del primero que vamos a poner, que está donde está el vivo, que es este negro. Entonces este negro vendría aquí de la línea y vamos a representar la luz aquí, que tendría el neutro aquí. Este sería neutro, este sería el vivo, y entonces desde el otro negro del otro three-way iría la luz. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Un mensajero que va de un three-way a otro y un mensajero que va de un three-way a otro, que es los dos cables que van de este amarillo a este amarillo y de este amarillo a este amarillo. No importa si se cruzan, puede ser de este a este o de este a este. Siempre de amarillo a amarillo van estos dos cables que están aquí, este y este. Aquí no hemos representado la tierra. Muy bien, este vivo lo vamos a conectar aquí a este tornillo negro. ¿Qué nos queda aquí ahora? El neutro, que no va en la instalación de los three-way. Este neutro lo vamos a usar para la luz, para esta luz. Ahora, ¿qué necesitamos? Ahora necesitamos instalar el otro three-way en otra caja también. Tenemos que conectar la tierra. Conectamos la tierra al interruptor y a la vez la conectamos aquí a la otra tierra.
Esto debemos apretarlo con la pinza. Como vemos, ya tenemos el vivo en el tornillo negro, pero nos faltan los dos mensajeros, que son uno el que va en este y el otro que va en este, que va a llegar a este y a este. Son dos, pero necesitamos otro cable más, que es el que va a ir en este negro. Ese negro es el que va a ir en el negro de la luz. Por lo tanto, de esta caja a esta caja, que es donde va a estar el otro three-way, tenemos, en vez de tirar un 14-2 como este, entonces debemos usar un 14-3 como este. Ya tenemos el 14-3 de la caja del primer three-way a la caja del segundo three-way. Entonces esta tierra tenemos que unirlo con esta tierra de aquí. Estamos usando Romex, pero si fueran tuberías, usáramos la misma cantidad de cable. No cambia nada, ya sea Romex o sea corriendo cable por tubería. Aquí tenemos la tierra de la caja, la tierra que viene por el 14-3 y la tierra del segundo three-way. Las unimos todas juntas. Y ahora, como ustedes ven, tenemos este amarillo y este amarillo. De este amarillo a un amarillo de acá vamos a llevar el rojo. Ponemos en este amarillo el rojo y en el otro amarillo vamos a poner el negro. Ya tenemos este three-way listo. Ahora también este rojo va a un amarillo y este negro va a otro amarillo. No importa, en cualquiera. Vamos a poner este rojo aquí y vamos a poner el negro en el otro amarillo. ¿Qué nos falta en este three-way? Instalar en el negro. Entonces vamos a usar este blanco, que si es tubería lo usaríamos de otro color, pero como estamos usando Romex no hay de otra que usar este blanco. Este blanco sería este que también va para la luz con el neutro, porque cuando el circuito cierre el vivo va a pasar por aquí, va a venir este tornillo y va a mandar este vivo por aquí a la luz, que va a encender con el neutro. Entonces ponemos este retorno aquí en el negro, que es este que está aquí. ¿Cuánto tendríamos aquí? Tendríamos dos cables. Por precaución, para no confundirnos, le pondríamos a este un tape para marcarlo y a este aquí un tape para saber que no es neutro. Entonces, ya que tendríamos aquí, tendríamos el retorno de este three-way y el neutro que necesitamos para integrar esta luz, que también irá en otra caja. Ya tenemos aquí la caja donde irá instalada la luz con un 14-2, que es lo único que necesitamos, la tierra, el neutro, que es este neutro que viene de la línea, y vamos a usar el negro como el retorno que marcamos, que viene de este three-way. Primeramente debemos poner esta tierra con esta también. Ya vemos que aquí hay muchas tierras. Conectamos el blanco con el blanco de la línea. Ya la luz tiene su neutro. ¿Y qué nos falta para la luz? El retorno, este de aquí, para que la luz encienda con el neutro que ya está viniendo por el blanco de aquí de la línea.
Entonces ponemos este negro, que es el retorno del segundo three-way, lo conectamos juntos. Conectamos la tierra del 14-2 que está viniendo del primer three-way, las conectamos juntas, la guardamos. Si fuera una luz que usa la tierra, pues la conectábamos aquí. En este caso esta no usa tierra, entonces ya lo que nos queda es conectar el blanco con el neutro y este con el retorno que viene del segundo three-way. Conectamos el neutro y ahora conectamos este, que es este vivo de la línea, que cuando cierre con cualquiera de los dos amarillos, va a venir por cualquiera de los dos amarillos, va a venir a este blanco que marcamos, que es retorno aquí, va a venir por aquí, por este negro, y la luz alumbrará con el neutro. Ya está todo listo. Vamos a poner corriente en el panel. Ponemos corriente aquí en el panel y como vimos, del panel están viniendo dos vivos. Del panel está viniendo el vivo rojo, acuérdense, mírenlo aquí, que no lo estamos usando, nos puede servir para otro circuito, porque estamos viniendo con un circuito del panel. Si fuera un toma corriente, nada más tendríamos este negro que está aquí en el tornillo negro, que ahora en este momento está cerrado con este, pero el bombillo no alumbra porque este aquí está abierto. Entonces vamos a probar ahora cómo funciona los three-way. Se enciende aquí, apaga, vuelve a encender, vuelve a apagar, vuelve a encender, vuelve a apagar. Esa es la razón que los three-way ni los four-way tienen on and off, o sea, encender y apagar, no tienen esa señalización porque encienden y apagan para cualquier lugar. Entramos por aquí, encendemos, salimos por allá, apagamos, volvemos a entrar por aquí, volvemos a apagar por aquí, vuelve a entrar otro por aquí, vuelve a salir por aquí, o entra alguien por aquí, sale por aquí, vuelve a entrar otro por aquí, sale por aquí. Alguien va a entrar, enciende por aquí, sale por aquí, siempre va a funcionar. Este es el video 121. En el 122 vamos a ver cuando la luz, en vez de estar conectada desde la caja del primer three-way, está conectada desde la caja del segundo three-way. O sea, este 14-2 no estaría en esta caja, sino que estaría en esta. Y vamos a estar explicando también el recorrido del circuito cada vez que encendamos uno de los three-way, cómo cambia el vivo que está acá abajo en el tornillo negro, va cambiando del rojo al negro según hagamos los cambios en los three-way para que encienda la luz.